«Empleada estúpida». Alejandro Mendoza gritó con desprecio total, señalando a Carmen García. No sabía que estaba a punto de mirar a los ojos de alguien que lo dejaría mudo para el resto de su vida. Era jueves, 14:20 a, en la mansión de 1.200 metros cuadrados en La Moraleja, Madrid, y Alejandro estaba demostrando exactamente por qué era el empresario más odiado de toda España. Su fortuna de 180 millones de euros había creado un monstruo absoluto, el jefe más cruel del país. ¡Qué incompetente!, le gritó a Carmen, que limpiaba cuidadosamente un jarrón de cristal de baccarat de 40.000 euros. ¿Cómo alguien de tu clase puede tocar objetos tan valiosos? Carmen solo bajó la cabeza, continuando su trabajo con precisión meticulosa. Había sido contratada hacía apenas 5 días, después de que la 20ª empleada consecutiva hubiera dimitido por problemas personales. La mansión entera parecía vivir bajo un estado de terror constante. Las otras empleadas, Pilar la cocinera y Mercedes la limpiadora, se movían como sombras, evitando cualquier contacto visual con Alejandro. En 3 años, desde que su empresa se había convertido en multimillonaria, se había transformado en un tirano doméstico absoluto. «¿Entiendes que este jarrón cuesta más que 5 años de tu sueldo?», le dijo, caminando en círculos alrededor de Carmen como un depredador. «Lo entiendo, señor». Carmen respondió tranquilamente, sin dejar de limpiar. «Lo entiendo». «Señor», Alejandro explotó, «¿crees que entender es suficiente? ¿Crees que tu comprensión limitada protege mis objetos de tu incompetencia?». Carmen dejó de limpiar y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Y fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Alejandro se quedó completamente mudo. Durante 10 segundos eternos no pudo emitir sonido alguno. ¿Qué había en esa mirada que tuvo el poder de silenciar a un hombre que aterrorizaba a cientos de empleados? «Señor». «Alejandro», Carmen dijo suavemente, «¿puedo hacerle una pregunta?». Su voz salió con una autoridad extraña que dejó a Alejandro aún más desconcertado. «¿Qué pregunta?», tartamudeó, aún procesando lo que había pasado. «¿Por qué tiene tanto miedo?». El silencio fue ensordecedor. Alejandro se quedó paralizado, procesando lo que había escuchado. «¿Miedo?», tartamudeó. «Yo tengo miedo. Soy uno de los hombres más poderosos de España». «Sí», Carmen dijo tranquilamente, «y parece... aterrorizado». «¿Aterrorizado de qué?». «De que descubran quién es usted realmente». La observación golpeó a Alejandro como una bala. Ninguna empleada jamás le había hablado de esa forma, directa, sin miedo, como si lo viera completamente. «Tú no sabes nada sobre mí», gritó. «Sé que grita porque tiene miedo de que la gente no lo escuche si habla normal. Eso es ridículo. Sé que trata mal a las personas porque tiene miedo de que descubran que usted no es superior a ellas». Cada palabra era como una puñalada quirúrgica en su psique. «¡Cállate!», Alejandro gritó. «Eres solo una empleada. No tienes derecho a analizar a nadie». «Tiene razón», Carmen concordó tranquilamente. «No tengo derecho, pero tengo ojos». «¿Y qué ven tus ojos?». Un hombre muy asustado fingiendo ser valiente. Alejandro se puso rojo de rabia, pero algo en la serenidad de ella le impidió explotar completamente. «¡Estás despedida!», gritó. «¿Por qué?». «Por insubordinación». «Por hacer una observación». «Por faltarme el respeto». Carmen lo estudió tranquilamente por unos segundos. «Señor Alejandro, faltarle el respeto sería mentirle. Yo solo dije la verdad». «¿Qué verdad?». «Que parece una persona muy solitaria y asustada». La palabra solitaria golpeó a Alejandro como un puñetazo. Era exactamente lo que sentía, pero nunca lo admitiría. «Yo no soy solitario. Tengo empleados, socios, contactos, pero no tiene amigos». Carmen observó suavemente. «Los amigos son un lujo que las personas exitosas no pueden permitirse». «¿Por qué?». «Porque la amistad verdadera exige vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es debilidad». «¿Quién le dijo eso?». Alejandro vaciló. Era algo que había decidido solo, pero nunca había cuestionado. «La vida me enseñó», respondió defensivamente. «O el miedo le enseñó». «Yo no tengo miedo». «Entonces, ¿por qué está gritando?». La pregunta simple creó un silencio incómodo. Alejandro se dio cuenta de que estaba, de hecho, gritando sin motivo aparente.
Era en ese momento que la vida de Alejandro Mendoza estaba a punto de cambiar para siempre, porque esa mujer había conseguido algo que nadie había logrado en 20 años, hacerle cuestionar a sí mismo. Antes que nada, Carmen dijo tranquilamente, necesito que entienda una cosa. ¿Qué? No le va a gustar lo que va a escuchar sobre sí mismo. ¿Por qué no? Porque la verdad duele antes de liberar. Alejandro se movió incómodamente, pero había algo en la autoridad de ella que lo obligaba a escuchar. Puede hablar, dijo, tratando de mantener el control. Señor Alejandro, ¿cuántas personas considera amigos de verdad? Muchas. Tengo contactos en todo el mundo. Los contactos no son amigos. ¿Cuántas personas lo llamarían para saber cómo está si no necesitaran nada? Alejandro trató de pensar. No pudo nombrar ninguna. Eso no importa. No necesito amigos. ¿No? Entonces, ¿por qué está tan ansioso por tener esta conversación? Conmigo. La observación lo pilló desprevenido. No estoy ansioso. ¿No? Entonces, ¿por qué canceló las reuniones de la tarde para quedarse aquí? Alejandro se confundió. Había cancelado todo automáticamente. Yo quiero entender por qué eres diferente de las otras empleadas. ¿Diferente cómo? No me tienes miedo. ¿Y eso lo molesta o lo alivia? Me alivia, admitió reluctantemente. ¿Por qué? Porque me cansé de personas que están de acuerdo conmigo solo para complacerme. Ah, Carmen sonrió por primera vez. Entonces sabe que vive rodeado de mentiras. Son mentiras diplomáticas. Las mentiras son mentiras, y lo están matando por dentro. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo no? Alejandro trató de recordar. No pudo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien no estuvo de acuerdo con una opinión suya? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo criticó constructivamente? Nunca. Y no quiero ser criticado. ¿Por qué? Porque la crítica es un ataque. ¿O es cuidado? ¿Cómo es eso? Las personas que se preocupan por nosotros nos ayudan a mejorar. Las personas que no se preocupan nos dejan cometer errores. Alejandro se quedó pensativo. Entonces, ¿me estás criticando porque te preocupas por mí? Estoy observándolo porque reconozco los síntomas. ¿Qué síntomas? De alguien que se aisló tanto que perdió contacto con quien realmente es. ¿Y quién soy realmente? ¿Quiere saber la verdad? Quiero. Carmen lo estudió cuidadosamente. Usted es un hombre inteligente, capaz, que construyó un imperio impresionante. Alejandro se animó con los elogios. Pero, continuó, también es un hombre que tiene tanto miedo al rechazo que rechaza a las personas primero. Yo no rechazo a nadie. ¿No? ¿Cómo trata a las personas que trabajan para usted? Mantengo distancia profesional. ¿O crea barreras emocionales? ¿Cuál es la diferencia? La distancia profesional mantiene respeto. Las barreras emocionales crean miedo. ¿Y yo creo miedo? Usted sabe que lo crea. Alejandro suspiró. Era innegable. ¿Por qué creo miedo? Porque así tiene control. ¿Y cuál es el problema de tener control? El control basado en miedo no es real, es ilusión. Explique. Si las personas hacen lo que usted quiere por miedo, ¿qué pasa cuando ese miedo desaparece? No desaparece. Siempre desaparece. El miedo cansa, el respeto no. Alejandro estaba empezando a entender algo que nunca había considerado. Era en ese momento que se daba cuenta de que había encontrado algo raro. Alguien que no quería nada de él, pero estaba dispuesta a ayudarlo. Pilar, Mercedes. Alejandro llamó, tratando de controlar el tono de voz. Las dos mujeres aparecieron inmediatamente, claramente nerviosas por haber sido convocadas juntas. «¿Señor?», Pilar preguntó tímidamente. «Sentaos, por favor». Las empleadas se miraron, confundidas. Alejandro nunca les había pedido que se sentaran. «Señor, ¿hemos hecho algo malo?», Mercedes preguntó preocupada. «No», Alejandro dijo, mirando a Carmen en busca de aliento. «En realidad, yo quiero disculparme». El silencio fue ensordecedor. Pilar y Mercedes se quedaron boquiabiertas. «Disculparse, señor», Pilar tartamudeó, por trataros mal durante todos estos años». Las dos mujeres se miraron, luego a Carmen, tratando de entender si era algún tipo de broma. «Sé que grito mucho», Alejandro continuó con dificultad.
Y sé que me tenéis miedo. Señor, Mercedes trató de hablar. Dejadme terminar, Alejandro pidió. Quiero saber cómo os sentís trabajando aquí. ¿Cómo es eso, señor? Si sois felices, si tenéis problemas, si puedo mejorar algo. Pilar empezó a llorar silenciosamente. ¿Por qué lloras? Alejandro preguntó, preocupado. Porque en 5 años trabajando aquí, es la primera vez que pregunta cómo me siento. La respuesta golpeó a Alejandro como un puñetazo. ¿Y cómo te sientes? Con permiso, señor, ¿puedo decir la verdad? Por favor, me siento invisible. ¿Cómo es eso? Usted nunca dice mi nombre a las visitas. Siempre dice la cocinera, como si no fuera una persona. Alejandro se sintió avergonzado. Era verdad. ¿Y tú, Mercedes? Señor, ¿puedo decir la verdad realmente? Puedes. Yo tengo miedo de hacer cualquier ruido cuando limpio, porque cuando me oye, siempre grita. Incluso cuando no has hecho nada malo, especialmente cuando no he hecho nada malo. Alejandro estaba empezando a verse a sí mismo a través de los ojos de ellas. ¿Habláis de mí cuando no estoy? Las dos se miraron nerviosamente. Podéis decir la verdad. No me voy a enfadar. Hablamos, sí, señor, Pilar admitió. ¿Qué decís? Que parece una persona muy triste. ¿Triste? Que grita porque debe estar sufriendo por dentro. La observación de las empleadas hizo eco exactamente de lo que Carmen había dicho. ¿Sentís pena por mí? La sentimos, señor. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero parece que no tiene nada de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Personas que se preocupen por usted de verdad. ¿Os preocupáis por mí? Pilar vaciló. ¿Puedo decir la verdad? Puedes. Nos preocupamos por usted como persona, pero le tenemos miedo como jefe. Explicad la diferencia. Como persona, vemos que está solo y sufriendo. Como jefe, vemos a alguien que nos trata mal. ¿Y si cambiara? Si dejara de gritar, si os tratara con respeto, entonces tal vez podríamos mostrar que nos preocupamos. ¿Cómo? Cuidándole de verdad, no solo por obligación. Era en ese momento que Alejandro empezaba a entender que había desperdiciado años de relaciones genuinas por miedo a ser vulnerable. 2 semanas después, la transformación en la mansión era impresionante. Alejandro llegaba a casa saludando a Pilar y Mercedes por sus nombres, preguntaba por sus familias, y el ambiente había cambiado completamente. «Buenos días, Pilar. ¿Cómo está tu hijo pequeño?», Alejandro preguntó al entrar en la cocina. «Mucho mejor, señor Alejandro. Se le pasó la fiebre. Gracias por preguntar. ¿Y tú, Mercedes? ¿Qué tal el cumpleaños de tu nieta?». «Precioso, señor Alejandro. Le encantó el regalo que envió usted». Carmen observaba las interacciones con satisfacción. En 2 semanas, Alejandro se había convertido en un jefe completamente diferente. «Carmen», le dijo, «¿puedo enseñarte algo?». «Claro». La llevó hasta el despacho y le mostró una pila de currículums. «¿Qué es esto?». «Personas que quieren trabajar aquí». «¿Cómo es eso?». Pilar y Mercedes corrieron la voz de que cambié. «Ahora todo el mundo quiere trabajar en mi casa». «¿Y cómo se siente con eso?». «Orgulloso. Por primera vez las personas quieren trabajar conmigo, no solo por el sueldo». Carmen sonrió, pero Alejandro notó algo extraño en su expresión. «Carmen, ¿estás bien?». «Estoy. Pareces preocupada». «Es que recibí una llamada hoy». «¿Qué tipo de llamada?». Carmen vaciló. «De mi abogado». «¿Abogado? ¿Por qué?». «Sobre un caso antiguo, un escándalo de una empresa donde trabajé». Alejandro se sentó interesado. «¿Qué pasó?». «Aparecieron nuevas evidencias». «¿Qué tipo de evidencias?». «Que pueden probar definitivamente que fui usada como chivo expiatorio». «Eso es genial». «Sí, pero es complicado». «¿Por qué?». «Porque las evidencias involucran a personas muy poderosas». «¿Qué personas?». Carmen se sintió incómoda. «Políticos, empresarios, jueces». «Carmen, ¿de qué tamaño era ese escándalo?». «Más grande de lo que imaginé en su momento». «¿Cuánto más grande?». «Miles de millones de euros. Esquema de blanqueo de dinero internacional». Alejandro se quedó impresionado. «¿Y estabas en medio de eso sin saberlo?». «Exacto. Fui usada como testaferro». «¿Y ahora?». «Ahora la Guardia Civil quiere que testifique». «¿Eso es peligroso?». Carmen se quedó en silencio. «Carmen, hay algo que no me has contado, ¿verdad?». «Ay».
¿Qué? ¿Sobre por qué vine a trabajar específicamente aquí? Alejandro sintió un escalofrío. ¿Cómo es eso? No fue casualidad. Explícate. Yo sabía quién era usted antes de venir aquí. ¿Cómo lo sabías? Porque usted también fue víctima del mismo esquema. El silencio fue ensordecedor. ¿Yo fui víctima? Sí. Su empresa perdió aproximadamente 20 millones siendo usada para blanquear dinero sin su conocimiento. Era en ese momento que Alejandro descubría que su conexión con Carmen iba mucho más allá de la casualidad. ¿20 millones? Alejandro repitió, incrédulo. Por lo menos. Su empresa era usada como lavandería para dinero sucio. ¿Cómo? Los criminales creaban empresas fantasma, contrataban sus servicios, luego cancelaban proyectos y pedían reembolso. Usted devolvía dinero limpio. Por eso siempre salía mal. Exacto. Usted pensaba que era mala suerte en los negocios. En realidad estaba siendo usado. Alejandro se pasó las manos por el pelo, procesando. Carmen, cuéntamelo todo. Desde el principio. Trabajaba en Martínez & Asociados, oficialmente consultoría financiera. En realidad, esquema de blanqueo de dinero. ¿Y cómo te involucraste? Mi jefe dijo que era competente y me ascendió. Empecé a firmar contratos que decía que eran confidenciales. Inversiones de empresas que querían privacidad. ¿Y te lo creíste? Claro, era un ascenso, aumento, reconocimiento. ¿Y después? La Guardia Civil invadió la empresa un viernes. Tenían orden de arresto contra mí. ¿Por qué? Mi firma estaba en todos los contratos fraudulentos. Yo era oficialmente responsable de todo. ¿Y tu jefe? Fernando Martínez desapareció la noche anterior con la familia. ¿Te abandonó? Me usó como chivo expiatorio. Había plantado evidencias contra mí durante meses. ¿Qué evidencias? Emails falsos, transferencias a cuentas que ni sabía que existían, firmas falsificadas. ¿Cómo falsificadas? Me hacía firmar hojas en blanco diciendo que era para agilizar procesos. El dolor en la voz de Carmen era palpable. ¿Y cómo probaste tu inocencia? Tardé 3 años. Mi abogado encontró inconsistencias. Probó que las firmas eran falsificadas. ¿Y Fernando? Nunca fue encontrado. Hasta ahora. ¿Cómo es eso? Fue arrestado en Suiza y entregó todo el esquema a cambio de reducción de pena. ¿Y yo? ¿Cómo encajo en esto? Su empresa era una de las principales lavanderías. Cientos de millones pasaron por aquí. Y viniste aquí para avisarle y para pedir ayuda. Alejandro se quedó en silencio, procesando la enormidad de la revelación. Carmen, cuando llegaste aquí y te traté mal, ¿sabías que yo era víctima? Lo sabía. ¿Y aún así me ayudaste? Por eso te ayudé. ¿Cómo es eso? Porque reconocí a otro superviviente, alguien que fue usado y herido, pero que aún tenía bondad en el corazón. ¿Y si no hubiera cambiado? Entonces me habría ido y lo habría intentado sola. Pero cambié. Cambió porque ya era una buena persona por dentro. Carmen, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Para qué? Para preparar nuestro contraataque. Señor Alejandro, Carmen, me robaron 20 millones. Destruyeron tu vida. Ahora han encontrado adversarios que no se van a rendir. Era en ese momento que se convertían en socios en una batalla, mucho más grande que sus vidas personales. Primero, Alejandro dijo, necesitamos protección profesional. Señor Alejandro, esto debe costar una fortuna. Carmen, me robaron 20 millones. Voy a gastar lo que sea necesario. Carmen llamó al comandante que había investigado su caso. ¿Comandante García? Soy Carmen García. Sí, aparecieron evidencias nuevas. Estoy con el empresario Alejandro Mendoza. Él también es víctima. Necesitamos protección. ¿Puede venir aquí? Urgente. ¿Qué dijo? Alejandro preguntó. Que viene ahora y que la situación es más grave de lo que imaginamos. ¿Cómo es eso? En las últimas 2 semanas, 3 empresarios que eran víctimas del esquema fueron encontrados muertos. Alejandro se puso pálido. ¿Muertos cómo? Aparentemente accidentes, pero todos pasaron después de que fueran contactados por la Guardia Civil. ¿Están matando testigos? Parece que sí. Cuando llegó el comandante García, confirmó los peores miedos. La situación es grave. Tenemos información de que hay un contrato contra ustedes 2. ¿Contrato de muerte? Sí. 500.000 euros por cada uno. ¿Cuándo? El contrato se abrió ayer.
Comandante García, ¿qué opciones tenemos? 3. Protección de testigos durante años. Salir del país. O adelantarse a todo. Hacerlo público hoy. ¿Qué recomienda? Como policía, protección de testigos. Como persona, que luchen. ¿Por qué? Porque si se esconden, ellos siguen matando a otras víctimas. Carmen y Alejandro se miraron. ¿Hacemos rueda de prensa? Alejandro preguntó. La hacemos. ¿Hoy? Hoy. Comandante García, cítela para las 18:08. ¿Están seguros? Totalmente. Entonces vamos a preparar la guerra. Era en ese momento que decidían arriesgarlo todo por la justicia. La sala de prensa estaba abarrotada. 50 periodistas y una tensión palpable en el aire. Carmen, ¿estás lista? Alejandro preguntó. Nunca voy a estar lista para esto. Pero lo vas a hacer de todas formas. Principalmente por eso. Cuando subieron al estrado, el silencio fue absoluto. Buenas tardes. Alejandro comenzó. Mi nombre es Alejandro Mendoza, empresario. Esta es Carmen García, víctima de uno de los mayores escándalos de corrupción jamás documentados en España. Estamos aquí para denunciar un esquema de blanqueo de dinero que involucró políticos, jueces, empresarios y costó miles de millones a las arcas públicas. Y, Carmen añadió, para contar cómo personas inocentes están siendo asesinadas para silenciar la verdad. ¿Qué evidencias tienen?, preguntó un periodista. Alejandro mostró una carpeta gigantesca. Contratos fraudulentos, transferencias bancarias, grabaciones de confesiones, lista de 200 empresas víctimas. ¿Y nombres de involucrados? Diputado Carlos Méndez, magistrado Pablo Sánchez, empresario Roberto Silva. El murmullo en la sala fue audible. ¿Cómo obtuvieron esas informaciones? Carmen se acercó al micrófono. Fui usada, como testaferro. Fui arrestada, humillada, destruida. Durante 3 años luché para probar mi inocencia. Señor Alejandro, ¿cómo se involucró usted? Mi empresa perdió 20 millones siendo usada para blanquear dinero sin mi conocimiento. ¿Por qué decidieron exponerse ahora? Porque, Carmen dijo, en las últimas 2 semanas 3 empresarios víctimas fueron encontrados muertos. La sala se quedó en silencio total. ¿Creen que fueron asesinados? Estamos seguros. El comandante García dijo acercándose al micrófono. Soy el comandante responsable de la investigación. Hay un contrato de 500.000 euros contra cada uno de ellos. ¿Un contrato de muerte? Exacto. Entonces, ¿por qué están aquí? Porque, Alejandro dijo, preferimos morir diciendo la verdad que vivir en silencio. ¿No tienen miedo? Tenemos terror, Carmen admitió, pero tenemos más miedo de dejar que esto continúe. ¿Y si mueren hoy? Al menos nuestra muerte tendrá significado. En ese momento, hubo conmoción en el fondo de la sala. Los guardias estaban sacando a un hombre sospechoso. Comandante García, ¿hay peligro real ahora? Lo hay. Por eso esta rueda de prensa se está transmitiendo en vivo para toda España. La última pregunta vino de un periodista veterano. Si pudieran volver atrás en el tiempo, ¿harían algo diferente? Carmen y Alejandro se miraron y sonrieron. No, Carmen dijo, porque este viaje nos enseñó quiénes somos realmente. ¿Y quiénes son? Personas que no se callan ante la injusticia, incluso sabiendo que puede costarles la vida, especialmente sabiendo eso. Cuando terminó la rueda de prensa, la historia estaba en todas las cadenas, todos los periódicos, todas las redes sociales. Pero la guerra apenas había comenzado. 2 horas después de la rueda de prensa, el teléfono de Alejandro no paraba de sonar. Señor Mendoza, la voz del otro lado era helada. Ha cometido un error grave. ¿Quién es? Alguien que puede convertir su vida en un infierno. Ya lo hicieron, ahora es mi turno. Tiene 24 horas para retractarse públicamente. ¿O qué? ¿O va a descubrir que existen cosas peores que la muerte? La llamada se cortó. Carmen estaba pálida. Me llamaron a mí también. ¿Qué dijeron? Que van a destruir a toda mi familia si no desmiento todo. Pero no tienes familia. Fue lo que dije. Entonces dijeron, todavía no. ¿Cómo es eso? Descubrieron que tengo una hermana en Argentina y que tiene 2 hijos, pequeños. La sangre de Alejandro se heló. ¿Amenazaron a niños? Claramente. El comandante García se acercó. Gente, la situación se complicó. ¿Cómo? 3 ministros dimitieron en la última hora. ¿Por nuestra denuncia?
Exacto. Y algunos de los nuevos ministros pueden estar involucrados en el esquema. Comandante García, ¿mi hermana está en peligro? Ya mandé protección para ella. La policía argentina está avisada. ¿Y aquí? Aquí recibimos información de que hay un comando para ejecutarlos en las próximas horas. ¿Un comando? Ya no son asesinos aislados, una operación completa. ¿Tenemos alguna protección? Tengo 20 agentes. Ellos tienen cientos de mercenarios. ¿Entonces estamos perdidos? A menos que hagamos algo que no esperan. ¿Qué? Atacamos primero. ¿Cómo? Arrestando a todos simultáneamente. ¿Es posible? Con órdenes firmadas y operación coordinada, sí. ¿Qué órdenes? Basadas en las evidencias que ustedes proporcionaron. ¿Ya están listas? Estarán en 2 horas. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces necesitan mantenerse vivos. En ese momento, las luces del hotel parpadearon. ¿Qué fue eso? Carmen preguntó. Cortaron la energía, gritó un agente. En la oscuridad se oían pasos en el pasillo. Muchos pasos. Comandante García, ¿cuántos hombres mandaron? Por los sonidos, unos 50. Y nosotros tenemos 20. Gente, el comandante García susurró, preparados para la lucha de Minnemusintonesi. ¿Sus vidas? Alejandro apretó la mano de Carmen. Carmen, ¿sin arrepentimientos? Ninguno. Incluso sabiendo que puede ser el final, especialmente sabiéndolo. Los pasos se acercaban más. Comandante García, si morimos aquí, nuestra historia va a continuar. Va a continuar, la prensa ya tiene todo, ya ganaron. ¿Cómo es eso? La verdad está suelta. Aunque mueran, los va a destruir. Los pasos se detuvieron al lado de la puerta. Es ahora, murmuró el comandante García. Pero entonces algo inesperado sucedió. Sirenas. Muchas sirenas. ¿Qué es eso? Alguien gritó en el pasillo. Guardia civil. Todos al suelo. La voz venía de megáfonos fuera del hotel. Comandante García. ¿Son nuestros? Son nuestros. La operación se adelantó. ¿Cómo? El juez firmó las órdenes antes. ¿Por qué? Porque vio su rueda de prensa en la TV. Durante los siguientes 20 minutos se oyeron gritos, carreras, tiros al aire. Cuando volvieron las luces, el comandante García estaba sonriendo. Gente, se acabó. ¿Se acabó cómo? Arrestamos a 15 personas, incluyendo a los 3 principales mandantes. Diputado Carlos, arrestado. Magistrado Pablo, arrestado. Empresario Roberto, arrestado. Carmen empezó a llorar. ¿Se acabó de verdad? Se acabó, ¿están seguros? Alejandro abrazó a Carmen. Lo conseguimos. Conseguimos justicia. Y sobrevivimos. Y sobrevivimos. Era en ese momento que se daban cuenta de que habían ganado más que una batalla legal. Habían ganado una asociación para toda la vida. 3 meses después, Alejandro y Carmen estaban en la oficina de la nueva empresa. Mendoza y García, Consultoría Ética Empresarial. Carmen, ¿viste el periódico hoy? Lo vi. Esquema millonario desmantelado gracias al valor de 2 empresarios. ¿Y viste qué más? Roberto Silva condenado a 15 años. Diputado Carlos expulsado. Magistrado Pablo jubilado forzosamente. ¿Todos ellos? Todos. Y más. El gobierno recuperó 3.000 millones de euros. ¿3.000 millones? Y nosotros recuperamos nuestros 20 millones. ¿Y qué vamos a hacer con el dinero? Ya lo sabes. Instituto Carmen García para protección de denunciantes. Exacto. Para que otras personas tengan valor para denunciar sin miedo. ¿Y la consultoría? Para enseñar a empresarios a ser éticos y lucrativos al mismo tiempo. ¿Crees que funciona? Estoy segura. Tú eres la prueba viviente. Carmen, ¿puedo hacer una confesión? Puedes. Soy más feliz hoy que cuando tenía 180 millones. ¿Por qué? Porque hoy sé que merezco lo que tengo. ¿Cómo es eso? Antes era rico por suerte. Hoy soy próspero por hacer lo correcto. ¿Y cuál es la diferencia? La riqueza puede perderse. La prosperidad ética es permanente. En ese momento Pilar y Mercedes entraron en la oficina. Señor Alejandro, doctora Carmen, trajimos café. Gracias, chicas. ¿Cómo va la empresa nueva? Muy bien. Ya tenemos 15 clientes. ¿Qué tipo de clientes? Empresarios que quieren aprender a ser éticos. ¿Cómo el señor Alejandro aprendió? Exacto. Pilar sonrió. Señor Alejandro, ¿puedo decir algo? Puedes. Usted salvó nuestra vida. ¿Cómo es eso?
Antes teníamos miedo de ir a trabajar, ahora nos encanta venir a trabajar. ¿Por qué? Porque nos trata como familia. Sois familia. ¿Y la doctora Carmen también? La doctora Carmen es familia y socia y mejor amiga. ¿Todo junto? Todo junto. Mercedes se emocionó. Señor. Alejandro, ¿puedo contar algo? Puedes. Le decimos a todo el mundo que trabajamos para los jefes más buenos de Madrid. ¿En serio? En serio. Y hay cola de gente que quiere trabajar aquí. ¿Por qué? Porque aquí las personas son tratadas con respeto. Carmen se emocionó. Alejandro, ¿lo ves? Construiste una empresa basada en amor. ¿Cómo es eso? Pilar y Mercedes trabajan aquí por amor, no por obligación. ¿Y eso es bueno para los negocios? Es el mejor negocio que existe. ¿Por qué? Porque las personas que aman lo hacen con excelencia. Y las personas que lo hacen con excelencia crean prosperidad para todos. Alejandro miró alrededor de la oficina. Carmen trabajando con alegría, Pilar y Mercedes cuidando todo con cariño, clientes satisfechos llegando. Carmen, ¿sabes lo que más me impresiona? ¿Qué? Cómo algo simple lo cambió todo. ¿Qué cosa simple? Que me miraras a los ojos y dijeras la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que tenía miedo. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo miedo. ¿De nada? De nada. Porque aprendí que con las personas correctas al lado, cualquier miedo puede ser enfrentado. Era en ese momento que se daban cuenta de que habían encontrado algo raro, una asociación basada en crecimiento mutuo. Un año después, Alejandro y Carmen estaban en el escenario del mayor auditorio de Madrid, hablando para 1000 empresarios españoles. Buenas noches, Alejandro comenzó. Hace 2 años era el empresario más odiado por los propios empleados. Risas en la platea. Hoy dirigimos una empresa donde las personas hacen cola para trabajar. La diferencia, Carmen continuó, no fue dinero, tecnología o estrategia. La diferencia fue algo simple. Tratamos a las personas como seres humanos. Un empresario en la platea levantó la mano. Señor Alejandro, ¿cómo cambió tan drásticamente? Alguien tuvo valor para decirme la verdad. ¿Qué verdad? Que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser suficiente. Entonces compensaba siendo cruel. ¿Y cómo lo superó? Descubriendo que la vulnerabilidad es fuerza, no debilidad. Doctora Carmen, ¿cómo enseña eso a otros? Primero les ayudo a identificar sus miedos. ¿Cómo? Preguntando, ¿por qué gritan? ¿Por qué maltratan a empleados? ¿Por qué necesitan imponerse a través del miedo? ¿Y cuál es la respuesta común? Que tienen miedo de no ser respetados. ¿Y entonces? Entonces muestro que el respeto verdadero viene de competencia y carácter, no de intimidación. Una empresaria se levantó. ¿Realmente creen que es posible ser ético y lucrativo? Nuestra empresa creció 400% en un año siendo ética. Alejandro respondió. ¿Cómo? Empleados motivados producen más. Clientes confían más. Proveedores colaboran más. Concretamente, Pilar, nuestra ex cocinera, se convirtió en gerente operacional. Mercedes, ex limpiadora, se convirtió en coordinadora de recursos humanos. ¿Y el resultado? Conocen la empresa mejor que cualquier consultor externo y trabajan con amor, no por obligación. ¿Y financieramente? 0 rotación, ahorra millones en entrenamiento. 0 demandas laborales, ahorra abogacía. Reputación ética, atrae mejores clientes. ¿Cuál es el mayor error que cometen los empresarios? Carmen respondió, pensar que los empleados son recursos, no personas. Explique, recursos los usas, personas las desarrollas. ¿Y cuál es la diferencia práctica? Los recursos se agotan, las personas crecen y hacen crecer a la empresa con ellas. Señor Alejandro, ¿se arrepiente de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en cambiar. ¿Por qué? Porque desperdicié años maltratando a personas increíbles. ¿Y si pudiera dar un consejo a empresarios jóvenes? Inviertan en relaciones reales desde el primer día. ¿Cómo? Conozcan a sus empleados como personas, sepan los nombres, las familias, los sueños. ¿Y eso afecta la productividad? Multiplica la productividad. ¿Cómo? Las personas que se sienten valoradas dan todo de sí. La última pregunta vino de una joven emprendedora. ¿Cuál es el secreto de ustedes dos? Alejandro y Carmen se miraron. Confianza mutua, Carmen dijo, y valor para decir la verdad, Alejandro añadió.
incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque la verdad libera, la mentira aprisiona. ¿Y son solo socios? Somos compañeros de vida, Alejandro dijo. Familia elegida. ¿Basada en qué? Valores compartidos y crecimiento mutuo. Cuando terminó la charla, fueron rodeados por decenas de empresarios que querían ayuda. Carmen, Alejandro susurró, lo conseguimos. ¿Conseguimos qué? Transformar nuestra historia en esperanza para otros. ¿Era ese el objetivo? Siempre lo fue. Era en ese momento que se daban cuenta de que su transformación se había convertido en un movimiento. 5 años después, Alejandro estaba en el mismo lugar donde todo comenzó. Su mansión en La Moraleja, pero ahora era diferente. Pilar, ¿cómo va la carrera de administración? Excelente, señor Alejandro, termino el año que viene. Y Mercedes, ¿cómo va el curso de recursos humanos? Maravilloso. Ya estoy aplicando lo que aprendo en nuestra empresa. Carmen entró sonriendo. Alejandro, tenemos noticias. ¿Qué noticias? Nuestra metodología se convirtió en caso de estudio en Harvard. ¿En serio? Transformación empresarial a través de la humanización es ahora materia obligatoria en el MBA. Increíble. Y hay más. ¿Qué? Nos invitaron a hablar en la ONU. ¿En la ONU? ¿Por qué? Sobre cómo combatir la corrupción empresarial a través del cambio cultural. Alejandro se emocionó. Carmen, ¿te das cuenta de dónde llegamos? De empleada y jefe hostil a consultores de la ONU, de 2 personas destruidas a referencia mundial en transformación humana. Pilar se acercó. Señor Alejandro, doctora Carmen, hay una persona en la puerta que quiere hablar. Con ustedes. ¿Quién? Dice que es ex empleada de una empresa que ayudaron. Que pase. Una mujer de 30 años entró, visiblemente emocionada. Señor Alejandro, doctora Carmen, mi nombre es Ana Santos. Hola, Ana. ¿En qué podemos ayudar? Vine a agradecer. ¿Agradecer qué? Transformaron mi empresa. Mi jefe era exactamente como era el señor Alejandro antes. ¿Y ahora? Ahora es el mejor jefe que he tenido. ¿Qué cambió? Hizo el curso de ustedes. Leyó el libro. Aplicó la metodología. ¿Y funcionó? Funcionó tan bien que nuestra empresa se convirtió en referencia en la región. ¡Qué bien! Pero vine aquí por otro motivo. ¿Cuál? Quiero contar que mi historia es igual a la de la doctora Carmen. ¿Cómo es eso? Fui usada como testaferro en un fraude, perdí todo, casi desistí de la vida. Carmen prestó atención. ¿Y entonces? Entonces leí la historia de ustedes. Vi que era posible volver a empezar. ¿Y volviste a empezar? No solo volví a empezar, sino que fundé una ONG para ayudar a otras víctimas de fraude empresarial. ¡Qué maravilla! ¿Y sabes cómo llamo a la ONG? ¿Cómo? Instituto Carmen García. Carmen empezó a llorar. ¿Por qué? Porque su ejemplo me enseñó que el dolor puede transformarse en propósito. Ana, ¿cuántas personas ayudó ya tu ONG? 342. 342 personas que volvieron a empezar la vida. Exacto. Todo gracias al ejemplo de ustedes. Ana, Carmen preguntó, ¿puedo darte un consejo? Claro. Ahora es tu turno de inspirar a otros. ¿Cómo? Contando tu historia, mostrando que la transformación es posible, incluso siendo difícil hablar del pasado, especialmente siendo difícil. ¿Por qué? Porque tu dolor puede ser la cura de alguien. Ana se quedó pensativa. ¿Creen que debería escribir un libro? Creemos que deberías hacer más que eso, Alejandro dijo. ¿Qué? Deberías venir a trabajar con nosotros. ¿En serio? En serio. Necesitamos a alguien que entienda a víctimas de fraude empresarial. Me encantaría. Entonces, bienvenida al equipo. Cuando Ana se fue, Carmen miró a Alejandro. ¿Lo ves? El círculo se cerró. ¿Cómo es eso? Nosotros ayudamos a Ana. Ana ayudó a 300 personas. Esas personas van a ayudar a otras. Es el efecto multiplicador del bien. Exacto. Carmen, ¿sabes de qué me siento más orgulloso? ¿De qué? De que nuestra historia no termina con nosotros. ¿Cómo es eso? Que va a continuar a través de todas las personas que tocamos. Y eso es importante. Es el verdadero legado. Pilar entró nuevamente. Señor Alejandro, doctora Carmen, llegó una invitación especial. ¿Qué invitación? Para que hablen en mi graduación de la universidad. ¿Por qué? Porque soy ejemplo de que los empleados pueden convertirse en gestores cuando son tratados con dignidad. ¿Y qué quieres que hablemos?
que la transformación es posible para cualquier persona. Acepto. Alejandro dijo. Yo también, Carmen añadió. Señor Alejandro, Pilar preguntó. ¿Puedo decir algo personal? Puedes. Usted salvó mi vida. ¿Cómo? Me dio oportunidad cuando nadie creía en mí. Te diste la oportunidad a ti misma. Yo solo reconocí. Pero fue el primer jefe que me vio como persona. Pilar, siempre fuiste una persona increíble. Pero fue usted quien me enseñó a creer en eso. Y tú me enseñaste que liderar es servir, no dominar. ¿Cómo es eso? Me mostraste que, cuando el jefe cuida de los empleados cuidan de la empresa. ¿Y funcionó? Funcionó más que bien. Creó una familia empresarial, una familia de verdad. Pilar se emocionó. Señor Alejandro, doctora Carmen, gracias por enseñarme que los sueños pueden volverse realidad. Gracias a ti por enseñarnos que la familia se construye con elección diaria. Cuando Pilar se fue, Carmen miró a Alejandro. ¿Sabes lo que descubrimos? ¿Qué? Que empleada estúpida no. Existe. ¿Existe qué? Personas increíbles esperando a alguien que crea en ellas. ¿Y jefes estúpidos? Existen, pero pueden aprender a ser inteligentes emocionalmente. Como tú me enseñaste, como tú te permitiste aprender. Era en ese momento que se daban cuenta de que la transformación se había convertido en un movimiento basado en una verdad simple. Todo ser humano tiene valor y potencial. 10 años después del día en que Alejandro gritó, empleada estúpida, estaban en el escenario del mayor evento empresarial del mundo, en Nueva York, hablando para empresarios de 50 países. Señoras y señores, Alejandro dijo al micrófono, hace 10 años era el peor jefe de España. La platea de 5.000 empresarios rió. Hoy, Carmen continuó, dirigimos una consultoría global que transformó más de 10.000 empresas. La diferencia no fue dinero, tecnología o estrategia. La diferencia fue algo simple. Aprendimos a ver a las personas como seres humanos, no recursos. Un empresario americano preguntó, Señor Mendoza, ¿cuál fue su mayor error como jefe? Pensar que el miedo era respeto. Y ahora sé que el respeto se conquista con competencia y carácter, no intimidación. Doctora García, ¿cómo enseñan inteligencia emocional a ejecutivos? Primero les ayudamos a identificar sus miedos. ¿Qué miedos? Miedo de no ser suficiente, miedo de perder control, miedo de ser vulnerable. Y después, mostramos que la vulnerabilidad es fuerza, no debilidad. La pregunta más importante vino de una joven CEO. ¿Cuál es el secreto para transformar cultura empresarial? Alejandro y Carmen se miraron y sonrieron. El secreto, Alejandro dijo, es que no hay secreto. ¿Cómo es eso? Es simple. Trata a las personas como familia. ¿Pero y si se aprovechan? Entonces, Carmen respondió, descubres qué tipo de personas son realmente. ¿Y si son buenas personas? Entonces, creas una familia que conquista lo imposible juntos. ¿Pueden dar un ejemplo concreto? Pilar, nuestra ex cocinera, es ahora directora operacional de España. Mercedes, nuestra ex limpiadora, dirige todo nuestro departamento de recursos humanos. Ana, víctima de fraude empresarial, lidera nuestra expansión internacional. ¿Cómo es eso posible? Cuando crees en las personas, se vuelven extraordinarias. La última pregunta fue la más profunda. Si pudieran mandar un mensaje a todo líder empresarial del mundo, ¿cuál sería? Carmen se acercó. Sus empleados no están solo trabajando para usted, están confiando sus sueños a usted. Y, Alejandro añadió, cuando honra esa confianza, la magia sucede. ¿Qué tipo de magia? La magia del potencial humano siendo liberado. ¿Y el resultado? Todos ganan. Los empleados crecen, las empresas prosperan, la sociedad mejora. Cuando bajaron del escenario, fueron rodeados por cientos de empresarios que querían implementar la metodología. Carmen, Alejandro susurró, lo conseguimos. ¿Qué? Cambiamos la forma como el mundo piensa sobre liderazgo. Es verdad, nuestra metodología se está aplicando en 50 países. ¿Y el resultado? Millones de empleados siendo tratados con dignidad. Alejandro, ¿puedo hacer una confesión final? Puedes. Cuando me llamaste empleada estúpida hace 10 años. Sí, ya sabía que eras una buena persona perdida. ¿Cómo lo sabías? Por tus ojos. ¿Mis ojos? Había dolor ahí,
Y el dolor solo existe donde ya hubo amor. ¿Y decidiste ayudarme? Decidí apostar por la parte amorosa. ¿Y si hubiera salido mal? Al menos habría intentado. Carmen, ¿sabes lo que aprendí? ¿Qué? Que las personas más importantes de nuestra vida a veces llegan disfrazadas. Como yo llegué disfrazada de empleada, y como yo estaba disfrazado de hombre cruel. ¿Y ahora? Ahora somos quienes siempre fuimos por dentro, personas buenas que se encontraron. En ese momento Pilar llamó desde España. Señor, Alejandro, doctora Carmen, tenemos noticias. ¿Qué noticias? Nuestra empresa fue elegida la mejor empresa para trabajar en España. Por segundo año consecutivo. No, por quinto año consecutivo. Y hay más. ¿Qué? Mercedes fue invitada a dar charla en la Complutense sobre cómo exlimpiadoras pueden convertirse en ejecutivas. ¿Y Ana? Ana abrió filial de la ONG en 10 países. Increíble. Señor Alejandro, doctora Carmen, ¿puedo decir algo? Puedes. Ustedes dos salvaron no solo nuestras vidas, sino las vidas de miles de personas. ¿Cómo es eso? Cada empresa que transforman, cada ejecutivo que enseñan, cada charla que dan, todo se multiplica. Pilar, ¿sabes cuál es nuestro mayor orgullo? ¿Cuál? Ver a ustedes tres realizando sueños que ni sabían que tenían. Es verdad, nunca soñé que podría ser ejecutiva, porque nadie te había dicho que podías. Y ustedes me lo dijeron. Solo reconocimos lo que ya estaba ahí. Señor Alejandro. Doctora Carmen, ¿cuál es el próximo sueño de ustedes? Alejandro y Carmen se miraron. Crear una universidad. Carmen dijo, ¿una universidad? Universidad de liderazgo humanizado. ¿Para enseñar qué? Para enseñar que el éxito verdadero incluye felicidad de todos los involucrados. ¿Y va a funcionar? Va a funcionar, Alejandro dijo con convicción, porque ya probamos que funciona. ¿Cómo? Nuestra propia vida es la prueba. Cuando colgaron, se quedaron en silencio por unos minutos. Carmen, ¿sabes lo que más me impresiona de nuestra historia? ¿Qué? Que empezó con rabia y terminó con amor. No terminó. ¿Cómo es eso? Nuestra historia nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque cada persona que tocamos va a tocar a otras personas. ¿Es el efecto infinito del bien? Exacto. Y todo empezó con que tuvieras valor para mirarme a los ojos y decir la verdad. ¿Qué verdad? Que tenías miedo. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo miedo de nada. ¿De nada? De nada. Porque descubrí que con amor verdadero al lado, cualquier miedo puede transformarse en valor. Alejandro, última pregunta. ¿Cuál? Si pudieras volver en el tiempo y no gritar empleada estúpida, ¿harías algo diferente? Alejandro rió. Jamás. ¿Por qué? Porque ese grito fue el inicio de nuestro viaje. Un viaje que salvó 2 vidas. Un viaje que salvó miles de vidas. Y que va a salvar miles más. Infinitas más. ¿Cómo? Porque probamos que la transformación es posible. Para cualquier persona que tenga valor para mirarse en el espejo y decidir ser mejor. Y eso basta. Eso cambia el mundo. Miraron por la ventana de Nueva York, viendo la ciudad que representaba poder y ambición. Carmen, ¿sabes cuál es nuestro verdadero legado? ¿Cuál? Que probamos que el poder verdadero no está en hacer que BC continuar. Carmen, ¿sabes cuál es nuestro verdadero legado? ¿Cuál? Que probamos que el poder verdadero no está en hacer que las personas te teman. ¿Está en qué? En hacer que quieran ser mejores por tu causa. ¿Y eso es más poderoso? Es el único poder que realmente importa. ¿Por qué? Porque es el único que multiplica amor en vez de miedo. Y el amor lo transforma todo. Incluso empleadas estúpidas en compañeras de vida, incluso jefes crueles en líderes inspiradores. ¿Y ese es el verdadero milagro? Ese es el milagro que está al alcance de cualquier persona, en cualquier momento que decida mirar verdaderamente a los ojos de otro ser humano. Alejandro caminó hasta la ventana y miró el horizonte de Nueva York. Carmen, salvaste mi vida con 3 palabras simples. ¿Qué palabras? ¿Por qué tiene miedo? Fue cuando todo cambió. Y tú salvaste la mía, enseñándome que nunca es tarde para volver a empezar. Incluso después de perderlo todo, especialmente después de perderlo todo, porque ahí descubres de qué estás hecho realmente.
Alejandro se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. Carmen, si pudiera hablar con el Alejandro de hace 10 años, ¿sabes qué le diría? ¿Qué? Que la mujer a la que va a llamar empleada estúpida será la persona más importante de su vida. Y si yo pudiera hablar con la Carmen de hace 10 años, ¿qué dirías? Que el hombre que va a gritarle se convertirá en su familia, su compañero, su mejor amigo, y que el dolor que está sintiendo se va a transformar en la fuerza que va a cambiar el mundo. Se quedaron en silencio por unos segundos, absorbiendo la magnitud del viaje. Alejandro, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que nuestra vida cambió? ¿Cuál? Cuando te miré a los ojos y te quedaste mudo. ¿Por qué ese momento fue tan poderoso? Porque por primera vez alguien te vio, no al empresario, no al rico, no al jefe, te vio como ser humano. ¿Y tú? ¿Cuándo sentiste que tu vida había cambiado? Cuando te disculpaste con Pilar y Mercedes. ¿Por qué? Porque vi que tenías valor para crecer, y el valor es lo más hermoso que existe. Alejandro tomó su mano. Carmen, prométeme algo. ¿Qué? Que vamos a continuar esta misión hasta el último día de nuestras vidas. ¿Qué misión? Mostrar al mundo que la transformación es posible para cualquier persona dispuesta a mirarse en el espejo y decidir ser mejor. Te lo prometo, pero con una condición. ¿Cuál? Que prometas nunca olvidar quién eres. Realmente. ¿Quién soy realmente? Un hombre bueno que se perdió por un tiempo, pero que encontró el camino de vuelta a casa. ¿Y casa es dónde? Casa es donde el corazón está en paz. ¿Y mi corazón está en paz? Por primera vez en décadas. Alejandro sonrió a través de las lágrimas. Carmen, gracias. ¿Por qué? Por no desistir de mí cuando yo había desistido de mí mismo. Gracias a ti por enseñarme que heroína no es quien nunca cae, es quien cae y se levanta más fuerte. ¿Y ahora? Ahora vamos a casa. ¿Casa? España, nuestra familia, Pilar, Mercedes, Ana, nuestro equipo, todos esperando para oír sobre Nueva York. ¿Y qué vamos a contar? Que lo conseguimos, que el mundo entero ahora sabe que empleada estúpida no existe. ¿Existe qué? Personas extraordinarias esperando a alguien que crea en ellas. Y cuando creemos, descubrimos que también somos extraordinarios. Epílogo 10. Años después, cuando contaban su historia a plateas del mundo entero, Alejandro siempre terminaba con las mismas palabras. La frase más cruel que dije jamás, empleada estúpida, se convirtió en el inicio de la mayor bendición de mi vida, porque me trajo a alguien lo bastante valiente para mostrarme quién era realmente. Y Carmen siempre completaba, y lo más valiente que hice jamás fue mirar a los ojos de un hombre perdido y ver a la buena persona escondida detrás del dolor. Porque a veces, la persona que más parece nuestro enemigo es quien nos va a salvar. Juntos siempre concluían, si esta historia enseñó algo, es que empleada estúpida no existe, jefe imposible no existe, persona sin salvación no existe. Existen solo seres humanos esperando a alguien que crea en lo mejor de ellos. Y cuando te conviertes en esa persona para alguien, o cuando alguien se convierte en esa persona para ti, descubres el verdadero significado de la palabra milagro. Porque milagro no es que lo imposible suceda. Milagro es que dos personas imperfectas decidan crecer juntas y transformar su dolor en propósito, su caída en fuerza, su historia en esperanza para el mundo. Y si dos extraños consiguieron transformarse en familia a través del poder de la mirada verdadera y la palabra honesta, imagina lo que tú puedes hacer cuando decidas ver a las personas a tu alrededor con los ojos del corazón, porque en algún lugar alguien está esperando que seas el milagro en su vida, y tal vez, solo tal vez, ella sea el milagro que estabas esperando en la tuya. Esta es nuestra historia, ahora ve a escribir la tuya.